Suenan los sonideros. Aquí Radio Rebelde desde las puertas de Santiago de Cuba, hablando a nombre del movimiento 26 de julio y el ejército rebelde, y muy especialmente los trabajadores de toda la República. Deben estar atentos a Radio Rebelde y prepararse urgentemente en todos los centros de trabajo. Nadie se deje confundir ni engañar. Estar alerta es la palabra de orden. Cuba people sonidero, Sahara people sonidero, Palestina people sonidero, Euskal Herria people sonidero, Cataluña people sonidero, Galicia people sonidero, Irlanda people sonidero, Venezuela people sonidero, 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 sonidero. De otras historias y prehistorias, y después encontrarnos con compañeros con los que no teníamos el gusto de conocernos. Mi nombre es Hugo, yo trabajo en la revista Subestada desde hace 16 años ya, y es para nosotros una gran satisfacción, una gran alegría poder salir un poco de la dinámica de la rutina de trabajo de redacción, de feria del libro, de distribución, de difusión, de cosas ligadas al trabajo cotidiano, para poder conversar y dialogar con amigos, con compañeros, con lectores, con gente que se nos cruza siempre por los caminos en cualquier lado hacia donde vamos, y un poco a quienes dirigimos lo que hacemos, ¿no? La revista, la editorial, las colecciones que venimos trabajando. Así que primero que nada agradecer a los compas de Matanza Viva, agradecer a los compañeros del Centro Cultural Entre Amigos por la invitación, a los que se acercaron a participar de la actividad y el episodio histórico en particular, y sobre un personaje que para nosotros nos parece trascendente en tanto el oficio que elegimos, que fue el periodismo, y en cuanto al camino político que nosotros pensamos que podemos transitar en todos estos años y en el futuro, que es un camino parecido al que marcó esa huella un argentino llamado Ernesto Guevara hace muchos años, y que hoy seguimos humildemente, a pequeña escala, intentando persistir en su tarea de transformación para América Latina. Así que bueno, la idea hoy es presentar el libro, la biografía de Jorge Ricardo Mazzetti, y siempre que arrancamos creo que es útil hacer una breve síntesis biográfica de quién era Mazzetti y por qué lo elegimos como personaje para escribir su propia vida y su historia. Así que vamos a arrancar por ese lado, si les parece, para los que no lo conocen o para los que tienen solamente... Y fue un periodista de oficio, particularmente primero empezó por la gráfica, después haciendo periodismo radial en los medios comerciales como Radio El Mundo, por ejemplo, pero siempre fue un tipo con inquietudes, un tipo muy interesado por las noticias internacionales en particular, porque él se ocupaba de la cobertura de ese tipo de noticias en los informativos. Y con esas inquietudes, esa curiosidad, esa decisión de no transformarse en un periodista de escritorio, en no ser un tipo cómodo o con ambiciones pequeño burguesas de destinar al oficio solamente para una cuestión material, sino estaba a la búsqueda de una gran historia, de una gran crónica que lo pudiera transformar en alguien popular, en alguien centrado en una profesión donde en esa época, en los años 60, 50, fines de los 50, principios de los 60 en Argentina y en el mundo, estaban muy impactados por las crónicas de periodistas particularmente en situación de conflicto, de guerra. Y lo que se vivía en esos años en Cuba generaba mucha curiosidad, pero también muchos interrogantes. Nadie sabía ni tenía muy bien en claro qué sucedía en la isla, en la pequeña isla del Caribe. Había allí en Argentina rebotes de lo que estaba pasando, de la dictadura de Fulgencio Batista, de la ideología de los rebeldes barbudos, que eran una cuestión enigmática y misteriosa hasta entonces. Habían secuestrado poco tiempo antes a Juan Manuel Fangio, que era el quíntuple campeón de Fórmula 1, poco antes del Gran Premio de La Habana. Entonces eso había generado un impacto mediático inusual, había generado la presentación pública del movimiento 26 de julio en toda América Latina,
había generado que todo el continente corriera su mirada hacia lo que estaba sucediendo en Cuba e incentivara la curiosidad y la inquietud de Massetti por elegir una historia y un episodio para cubrirlo desde el costado periodístico, y ese episodio era la Revolución Cubana, en ciernes, en el año 58. Viaja a Cuba en circunstancias dificilísimas, ¿no? Estamos pensando en un país militarizado, con una dictadura sangrienta que perseguía a todos los opositores, que tenía torturados, desaparecidos, asesinados, que estaba desarrollando una ofensiva contra los rebeldes que estaban escondidos en Sierra Maestra, y que intentaba cortar todos los lazos de información entre la dirigencia guerrillera del movimiento 26 de julio y el propio pueblo cubano, que en ocasiones se contaminaba por la información que se difundían en los grandes medios, que Fidel Castro había sido asesinado, que la guerrilla había sido aniquilada, que ya no había expresiones de oposición al gobierno de Batista, que la dictadura de Batista estaba más fuerte que nunca. Un poco esa eran la síntesis de los cables internacionales en esos años. Contra esa lógica de sentido común, que nosotros conocemos muy bien, cómo trabajan los medios hegemónicos en América Latina, fue que se enfrentó Massetti, que decidió poner el cuerpo para intentar informar de verdad qué es lo que estaba sucediendo y quiénes eran esos rebeldes barbudos que estaban en Sierra Maestra. Vivió 1000 peripecias, se ganó la confianza de los rebeldes, de los contactos rebeldes en el llano, y subió al monte después de muchísimos obstáculos y de muchísimos peligros, demostrando una actitud temeraria, audaz y valiente que llamó la atención de quienes después lo recibieron, que fueron los máximos dirigentes del movimiento 26 de julio, es decir, el compañero Fidel y el enigmático en ese momento médico argentino al que todos llamaban Che. Massetti sube a la sierra, llega a los campamentos rebeldes, entrevista al Che, entrevista a Fidel. Esas entrevistas se difunden a través del Radio Rebelde, que era un poco la herramienta de comunicación que tenían los cubanos. Era la primera vez que la voz de Fidel Castro se escuchaba en todo el país. Era la primera vez que los trabajadores, que los oprimidos de La Habana y de Cuba entera, podían escuchar la voz de Fidel, explicándoles de qué se trataba su proyecto político y en qué situación estaba su proyecto de revolución. De allí la importancia vital que tuvo el trabajo de Massetti, que en realidad estaba haciendo una cobertura para un medio argentino. Y en ese trabajo, en ese oficio periodístico, en ese ascender hacia la sierra, hacia los campamentos rebeldes, fue dejándose transformar por una realidad para la que no estaba preparado, ¿no? Esa realidad de observar al campesino, de observar a los bohíos, de observar a los pobres, a los niños, a los humildes de Cuba, absolutamente consustanciados con el proyecto rebelde del 26 de julio, que no se trataba de una guerrilla aislada del pueblo, sino de una guerrilla profundamente vinculada con los trabajadores y con los campesinos particularmente, que ponían su vida en juego para defender ese proyecto político. Comprendió que los reclamos que estaba viviendo el pueblo cubano tenían un representante que era Fidel Castro y que era su ejército rebelde, y personal, porque su proyecto individual de oficio como periodista de realizar esa gran cobertura quedó relegado a un segundo plano por ese interés real y esa curiosidad real de conocer el entramado profundo de ese proceso revolucionario, de conocer la figura del Che Guevara, de conocer la figura de Fidel Castro en plena acción. Es decir, que cuando Massetti baja de la sierra después de haber hecho su trabajo, después de haber entrevistado a los dos máximos referentes de ese proceso, ya es otro incluso físicamente. El que baja de la sierra es un Massetti barbudo, es un Massetti con uniforme del 26 de julio, con el brazalete rojo y negro del 26 de julio, es un Massetti absolutamente consustanciado con el proceso político que había logrado vivenciar desde adentro. No se la contaron, sino que la vivió y le puso el cuerpo, que vivió los peligros de caminar en una columna rebeldes, porque si se cruzaban con una patrulla de la dictadura, los militares no iban a hacer mucho caso a su condición de periodista a la hora de disparar. Es decir, se jugó la vida por un trabajo periodístico, y ese trabajo periodístico transformó su vida de alguna manera. Después, bueno, hubo un par de sucesos, como por ejemplo que los audios de las entrevistas no llegaron a Buenos Aires, y eso que significa la pesadilla para cualquier periodista, que la grabación se enrede la cinta, o que se pierdan los cassettes, o que se pierdan las cintas. Lo que significó un trauma lo definió a Massetti para volver a intentar
esa locura por segunda vez, volver a subir a lo alto de la sierra para hablar nuevamente con Fidel y con el Che, en este caso en medio de un cerco y una ofensiva de la dictadura feroz, en la cual realmente puso en riesgo su vida en varias ocasiones. Pero bueno, él estaba decidido y ya había una cuestión más ligada al compromiso humano que a la cuestión periodística. Realizó la entrevista y se fue de Cuba con la sensación de que desertaba, ¿no? Eso que todos los que hemos podido leer el libro Los que luchan y los que lloran, donde registra una crónica con muchísima capacidad, con muchísimo talento, con muchísimo humor también, lo observamos. Hay un Mazzetti absolutamente cambiado cuando en las últimas páginas se despide de La Habana con sus cintas y sus fotos escondidos en un gamulán. Es un Mazzetti completamente transformado, es un Mazzetti comprometido con ese embrión de revolución popular que se estaba viviendo en Cuba. Y el que vuelve a la Argentina es un tipo atravesado por la realidad, es de esas cuestiones que a veces nos suceden a todos, que nos abren la cabeza, que nos cambian la forma de pensar, que rompen el sentido común, el imaginario social, la pertenencia de clase y un montón de situaciones que se ven trastocadas por una vivencia personal, ¿no? Esta cuestión de ser personajes desde lo cotidiano que se dejan transformar por un evento extraordinario, en este caso la revolución, una revolución de raíz popular como la cubana. En ese viaje también se siembra una amistad muy entrañable, que es la amistad entre Mazzetti y el Che. No solo por su condición de argentinos, los unificaba, sino trabajos en común en la Agencia Latina de Noticias y otras experiencias de conocidos que había en común. Esa condición de argentinos y de recelo en el conocimiento, de medirse como boxeadores en los primeros encuentros, después bajar la guardia y en el caso del Che, confiar en Mazzetti para algunas misiones personales, como por ejemplo llevarle un mensaje a sus padres, cuestiones más ligadas a lo personal, pero que también escondían un trasfondo político. Y creo yo la oferta real y concreta del Che de sumarlo a Mazzetti en un caso de un potencial triunfo revolucionario, el nuevo proceso que se podría iniciar en Cuba a partir de ese triunfo, siempre pensando en el mediano y el largo plazo. De modo que el Mazzetti que vuelve a Buenos Aires es también un tipo que ya tiene una amistad y un compromiso político, revolucionario y particularmente humano con el Che. Es un hombre del Che, cuando regresa a Buenos Aires es un hombre del Che. Lo que sucede es que la revolución se desencadena y en enero del 59 triunfa, y alrededor del 3 o 4 de enero Fidel Castro entra a La Habana triunfante y las fuerzas rebeldes, los barbudos de Sierra Maestra bajan y ocupan las ciudades y la dictadura es derrotada y Batista se escapan. Esa experiencia fue el Ejército Guerrillero del Pueblo, que se instaló en el 63 en el norte argentino, en la provincia de Salta, que fueron muy poquitos hombres al principio, eran 6 combatientes, algunos de ellos cubanos, algunos de ellos que integraban la escolta personal del Che, es decir, gente de muchísima confianza, de extrema confianza del Che, que fueron los protagonistas de la experiencia de la guerrilla salteña durante 63 y 64 hasta que fue aniquilada por la Gendarmería Nacional, cuya historia de crueldad y de torturas y de siniestros crímenes todavía sigue vigente hoy, 60 años después, como vemos en el caso del compañero Santiago Maldonado, entre otros tantos casos a lo largo de la historia, de Víctor Choque, etc., ¿no? Así que de ese modo breve y sintético yo quería contarles un poco quién era Mazzetti para entender por qué el Che confiaba en él, por qué pensaba que era el hombre indicado para las misiones más peligrosas, por qué pensaba que tenía que ser el comandante de la experiencia revolucionaria en Argentina, por qué esta cuestión de no poder separar los aciertos y los errores de Mazzetti de los aciertos y de los errores del Che, de las virtudes del Che eran las virtudes de Mazzetti en cuanto a esa capacidad de lucha permanente, de compromiso incansable, de jugarse la vida en cualquier situación y ante cualquier peligro. Creo que eso los igualaba como revolucionarios, como a tantos otros de esa generación y de las generaciones que vinieron después en esa misma condición, de poner sus actos a la altura de sus ideas, que es es algo que a veces no es tan común entre otros proyectos políticos. Me interesaba particularmente desarrollar una sola idea del libro, que es cuál era el plan estratégico que tenía el Che para América Latina. Creo que es uno de los elementos más distorsionados
más tergiversados de la experiencia del Che, donde la mentira y la calumnia y el invento y todo eso que se fue transformando a partir de los biógrafos que se ocuparon de la vida del Che sin generarle mucha simpatía, que digamos, con excepción de algunos, la figura de Guevara, han logrado instalar como sentido común alrededor de la experiencia del Che, que son grandes mentiras, que está bueno conversar con compañeros, que está bueno desnudar adelante de todos para no seguir consumiendo los errores que los pueden tener algunos con buena fe, pero la basura y la calumnia que desarrollan otros con una intención aviesa, que es la de deslegitimar, la de transformar la experiencia del Che en Bolivia particularmente una experiencia marginal, aislada de las masas, totalmente fuera de un cronograma político de transformación a largo plazo, aislado de los campesinos, bueno, una serie de cosas que no tienen un asidero real y que son fácilmente desmontables en una discusión. En el caso de Massetti es lo mismo, es una experiencia previa, pero también forma parte del proyecto estratégico que tenía el Che, que no era un proyecto estratégico pensado solamente para Argentina, sino que tenía a Argentina, a Bolivia y a Perú como sus principales ejes organizadores. El Che pensaba en Bolivia como una gigantesca retaguardia de emprendimientos guerrilleros en todo el continente, donde pudieran formarse los cuadros para conducir revoluciones en toda América Latina, donde pudieran aprender el arte de la guerra de guerrillas, por ejemplo, para de allí transformarse en una especie de faro que irradia la fuerza revolucionaria en todo el continente. Pero Argentina era un elemento sensible para el Che y para Massetti. Argentina era la patria de ellos dos, era la patria que los había visto nacer, era la que conocían, era la que querían transformar en primer lugar. Era un país determinante para el mapa geopolítico de una revolución. Pensar en un triunfo revolucionario en Argentina era un impulso extraordinario para todo el resto del continente, y por eso pensaron en Argentina como escenario para esa lucha. En cuanto a clarificar las ideas del Che, a mí me parece importante señalar o subrayar una frase de él cuando se habla de cuál era el objetivo del proceso guerrillero que llevó adelante el Che, Massetti y otros revolucionarios en América antes y después, particularmente después, ¿no? En los años 70. La idea del Che que planteaba era: ¿por qué hacemos esto en Argentina? ¿Por qué queremos hacer esto en Perú? ¿Por qué queremos hacer esto en Bolivia? La idea del Che partía de una base que era saber que la contingencia de la victoria y la derrota no depende a veces de las virtudes y los defectos de un proyecto político guerrillero, que cuando uno se enfrenta a un ejército profesional, cuando uno se enfrenta a un enemigo poderoso que tiene a los medios a su favor, que puede construir consenso en el imaginario de los trabajadores, de los laburantes, de los estudiantes fácilmente, con sus canales de televisión, con sus radios, con sus medios, proponer un cambio de raíz, una transformación política para revolucionar la sociedad, es decir, para dar la vuelta, para que los que nada tuvieron empiecen a tomar decisiones políticas y derroten a los que tienen todo. Es un desafío extraordinario, creo que es el desafío humano más extraordinario que hemos conocido como humanidad, digamos, ¿no? Yo estaba hace poquito, en los años 50, del brote verde de esa semilla de Massetti y de otros grandes en América Latina, que conocemos como Santucho, como Fonseca, como los Tupamaros en Uruguay, y como tantas fuerzas políticas que fueron protagonistas de su tiempo en los años 70, y que lo siguen haciendo en algunos casos. Así que bueno, nada más, eso, la idea era contarles un poco de quién se trata este libro, y contar qué hay detrás de esta historia, ¿no? Que es un poco el plan estratégico, las ideas del Che, las ideas puestas en acción, pero eran las ideas de un tipo que no era un teórico solamente, pero sí lo era, porque también desarrolló teoría revolucionaria, teoría económica, que discutía con su equipo cuestiones de la gestión cotidiana, de cómo darle de comer a 11 millones de cubanos todos los días, que cometió errores, que se dio la cabeza contra la pared un montón de veces, pero que siempre buscó la manera de aprender, ¿no? Fue un tipo que se educaba aún en las circunstancias más adversas. Hay fotos del Che leyendo arriba de los árboles en Bolivia. Hoy podemos conocer, gracias al testimonio de algunos de sus compañeros, qué era lo que leía el Che en Bolivia. Ciro Bustos cuenta en su libro de memorias, y con esto termino,
que él le había llevado a la biblioteca guerrillera, que tenía alrededor de 100 libros, no solo de teoría revolucionaria, sino también de literatura, un libro en particular que le interesaba que leyera el Che, que era Todos los fuegos al fuego de Julio Cortázar. Nosotros siempre contamos esta anécdota porque Cortázar se murió sin conocer realmente si el Che alguna vez había leído algún cuento suyo. Le habían llegado comentarios de que no le había gustado Reunión, ese cuento en el que el Che es el protagonista. Y Ciro, después de muchísimos años, publica un libro de memorias en la que cuenta que llevó el libro y que el Che se llevó el libro para leer arriba de un árbol, y que cuando bajó, y creo que Ciro dice, en el medio habían pasado un montón de acontecimientos capaces de trastocar la vida de cualquier persona, como por ejemplo se había iniciado el conflicto armado con el ejército boliviano, por dar un ejemplo. Pero el Che no se había olvidado de la sugerencia que le había dado Bustos con respecto a la lectura, y le había dicho: leí el libro y el cuento que más me gustó es La autopista del sur. Entonces imaginarse esa idea de un Guevara barbudo con boina y pipa, fumando y leyendo en la copa de un árbol ese cuento de Cortázar en la que hay un embotellamiento parisino y se conocen y se enamoran los protagonistas, es conmovedor realmente, ¿no? Es imaginarse ese tipo, aún en las circunstancias extremas, aún cuando la vida era un riesgo de todos los días y a toda hora, tenía esa capacidad de educarse, de prepararse, de formarse y también de disfrutar de la literatura hasta ese momento, ¿no? Entonces me parece que en esa figura, en la del Che y en la de Massetti, podemos sintetizar a toda una generación de pibes jóvenes que en los años 70 fueron protagonistas de un intento similar al de ellos, y a toda esa generación de pibes que hoy pueden asumir ese protagonismo en sus manos, a intentar modificar a pequeña escala desde el lugar en el que estén militando o trabajando políticamente o haciendo su desarrollo personal, esta idea que sembró el Che y que sembró Espartaco hace miles y miles de años, de que la rebeldía es el primer paso para transformar nuestra realidad, y que no todo lo que hoy vivimos es una cosa juzgada y que no se puede transformar. Todo es posible si apelamos a la conciencia y si hacemos el intento. Así que bueno, muchas gracias a todos. Espero no haberles aburrido.